Willaricui. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Amigos oyentes de Radio Surfo, ¿y cómo están? Muy buenos días. Waikikona panekona, sapanko knikichis pajriki somajpunche kachon joja tun marcaricui, Surfo y Guairarimana Guasimanta Pacha. Ya estamos a través de la amplitud modulada en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, viernes, fin de semana, 6 de septiembre de 2024, fecha importante en lo que viene a ser el deporte en nuestro país, definitivamente. Bueno, amigos oyentes, el día de hoy nuestra selección peruana de fútbol enfrenta a su similar de Colombia. El encuentro será a las 8:30 de la noche en el Estadio Nacional de Lima por la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas. Y lógicamente a través de Surfo y la voz de todos, más adelante vamos a recibir su score y de esa forma usted también se puede llamar algún premio que tenemos en Surfo y la voz de todos. Mi nombre es Javier Chegia. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está, Javier? ¿Cómo están a todos los amigos de la provincia de Cotabambas, de las distintas comunidades de nuestra región Apurímac? Nosotros estamos listos ya para brindarles toda la información en los diferentes ámbitos, tanto local, regional, nacional e internacional, por supuesto. Y es inevitable hablar de fútbol hoy porque nuestra selección se enfrenta a Colombia a las 8:30 de la noche. Vamos a ver si con este partido logramos salir del fondo de la tabla. Estamos bastante abajo, por decir últimos, y sobre todo que ahora, Javier, ¿sí? El país que está o que estaba por encima nuestro, que era Bolivia, le ha metido pues 3 goles a Venezuela. 4 goles. 4 goles a Venezuela. Entonces, el Perú tiene que ganar sí o sí. Sí, bueno, lo cierto es, Gonzalo, que el día de ayer los encuentros deportivos, pues bueno, hubo sorpresas, ¿no? Fundamentalmente con Venezuela y Bolivia. El encuentro deportivo habitualmente se jugaba, o normalmente la cancha donde jugaba la selección de Bolivia era en La Paz. En este caso decidieron llevarlo al Alto. Y dato interesante, La Paz está aproximadamente a 3.500, Gonzalo. Aproximadamente, ¿no es cierto? Pero ya lo que viene a ser el estadio del Alto está sobre los 4.100 metros y algo más. En todo caso, eso ha sido, digamos, uno de los factores fundamentales para que la selección de Bolivia, pues bueno, pueda ganar por goleada. 4-0. Y bueno, la tabla de posiciones también ya se ha movido. Justamente el día de ayer también la selección de Argentina sin Messi, despedida incluida del Fideo, pues bueno, goleó 3-0 a la selección del Tigre Gareca. Estamos hablando de la selección de Chile. Bueno, se veía venir, porque bueno, Argentina no por algo es el campeón del mundo actualmente, no por algo está en primer lugar en la tabla de posiciones. Le ganó a Chile, que ahora Chile momentáneamente se coloca en el puesto número 9 por encima de Perú. Bolivia ya trepó al puesto 7 por la goleada que le metió ayer a Venezuela. Hoy todos los peruanos tenemos una cita a las 8:30 de la noche a hinchar por nuestra selección. No hay que abandonarla. Recordemos que pasó algo similar con Gareca en aquella época cuando clasificamos al Mundial, que empezamos también por ahí en el fondo de la tabla y poco a poco fuimos trepando. Así que vamos a darles la oportunidad, vamos a tenerles fe. Hay nuevos chicos por ahí que pueden dar la sorpresa. 8:30 de la noche es el partido de la selección
Vamos a regalar algo, Javier, al Escort. Sí. Para que estén atentos los amigos de la AM, sobre todo. Sí, de la amplitud modulada. Tenemos dificultades con la frecuencia modulada. Ni mucha atención, amigos oyentes. Vamos a sortear estas dos camisetas, ¿le parece, Gonzalo? Sí. ¿Sí? No, lógicamente no de la selección peruana. Claro, bueno. no tenemos camisetas, ¿no? Teníamos, pero ya ahora no tenemos. Lo que sí podemos obsequiar, amigos oyentes, es lo que tenemos, ¿no? Tenemos estas bonitas, este bonito merchandising que nos ha llegado, denominado Munacuiqui Cotabambas. Pues bueno, este polo que polo es de colección. Polo colección. No, esto no es de distribución masiva. No es esos que te regalamos, así que hay como hay 500, no. De estos son escogiditos, o sea, no lo vas a ver en la calle. No lo vas a encontrar tampoco, y toda la línea gráfica que hemos diseñado está pensado en cada distrito. Es decir, hay un polo por cada distrito de nuestra provincia de Cotabambas. Vamos a sortear 2 de estos polos acompañados de sus respectivos gorros. Perfecto, entonces estén atentos a la sintonía de la radio, tienen que adivinar el score. El score, y la persona que adivine el score del partido entre Perú y Colombia automáticamente gana. Y si son varios, pues hacen un sorteo para que se lleven las 2 camisetas, ¿no? Gorro y polo, como mencionamos, es una edición limitada porque cada polo tiene un distintivo de cada distrito. Por ejemplo, en Akira. ¿A usted le gusta del distrito de Akira? De Akira tiene ahí la caja cárcel, ¿no? Sí, pues, tiene la caja cárcel, de Coyurqui, de Mara. Por ejemplo, el Mara templo, tiene ¿no? el templo, ¿no? De Mara. San Martín. Sí, Chaguaguacho tiene la torre, me parece. Sí. La torre que está al costado de la comisaría. Junto a la pachita de, ¿cómo se llama? Donde están los pescaditos, las chalhuitas. Las chalguas. Sí. Ya está. Entonces ustedes van a poder elegir también. Solamente tienen que acertar el score. ¿Y a partir de qué hora, Javier, pueden enviar ya su score? Esto va a ser ya a partir de las 7:40. Va a ser por llamada telefónica las inscripciones. A partir de las 7:40 entonces. Sí. Ya, perfecto. Entonces 7:40 de la mañana. Ok. Son las 6:40 de la mañana, Javier. El día de ayer, Dina Boluarte, la presidenta Dina Boluarte, visitó el norte del país, para ser exactos en Sullana, y bueno, un grupo de ciudadanos insultaron y rechazaron la presencia de la presidenta y sus ministros, estamos hablando del de Educación y Salud, y no tuvieron mejor idea que lanzarle piedras, Javier, piedras a la comitiva de Dina Boluarte, de la presidenta. Le echaron piedras, empezaron a corretear a la comitiva, a las camionetas, reclamándole pues por aquellos fallecidos en aquellas protestas que, bueno, ya todos conocemos. Los pobladores del asentamiento humano, para ser exactos, El Obrero, muchos de ellos pues que son deudos de las víctimas de la delincuencia, demandaron a la presidenta que solucione la crisis de seguridad que afronta el país, y también llegaron a lanzar piedras que impactaron en una de las camionetas de la Policía Nacional que custodiaba a la mandataria, así como los ministros de Salud, César Vázquez, y de Educación, Morgan Quero. Así los han sacado a piedrazos, Javier, en el norte de nuestro país. Bueno, lo cierto es que violencia no se va a solucionar con más violencia, definitivamente. Y bueno, cuando hablamos de este tema, situación similar pasó con el alcalde de Lima, ¿no? Que también, pues bueno, lo que se puede ver, ¿no? En Puno, lo que pasó, le echaron, ¿qué fue? Pichi, así, literal, ¿no es cierto? Orina le echaron a Rafael López Aliaga en Puno, en Juliaca, para ser exactos. Bueno, dicen que son los familiares de las víctimas, ¿no? De las protestas del 2023. Hay un video, no nos estamos inventando. Hay un video donde le echan pues orina al alcalde, al Porqui. Sí, pues. Bueno, lo cierto es que, amigos oyentes, hay rechazo, y este rechazo se hace mucho más evidente en los diferentes actos protocolares de las diferentes autoridades. Fundamentalmente, hace poquito, ¿no? La semana pasada que estuvimos de Días Libres, Gonzalo, esta congresista de Arequipa, que habló... ¿María Agüero? Sí, María Agüero, que fue al Colegio Independencia. Y fue igual votada por los estudiantes. La expulsaron por los estudiantes y los padres de familia por las declaraciones que ella tuvo en el año 2019, me parece, 2021, que dijo pues que... bueno, le habían dicho que era un colegio de lesbianas e hijas de
de albañiles, de delincuentes, cosas así. Sí. Y bueno, esto no lo tomó nada bien. Y sobre todo, ¿no?, la gente de Arequipa, que es bastante regionalista, apenas se enteraron de esto, y la señora, que no tuvo mejor idea que ir al colegio del que había hecho las declaraciones, pues la votaron inmediatamente. Y hay algunas denuncias, los padres de familia han emitido denuncias sobre la congresista María Agüero. Sí, pues la señora congresista que, bueno, habla bonito, ¿no?, de lo bonito que es Venezuela, de lo hermoso que es Cuba. Y bueno, al final con esas ideas, pues bueno, ahí sus comentarios fundamentalmente, ¿no?, de haber criado, dice, a sus hijos en Beverly Hills, sí, así fue, ¿no? Sí. Y luego traerlos a una institución pública en Arequipa. Bueno, eso es lo que está pasando en nuestro país. Amigos oyentes, en el plano nacional, ¿qué más tenemos? Mucha atención. Gustavo Adriansen dice que no es razonable que Vladimir Cerrón haya fugado en el auto presidencial. Obviamente no es razonable, ¿no? El jefe del gabinete ministerial, Gustavo Adriansen, dijo también que desde el gobierno se colaborará con la Fiscalía, que ha requerido información sobre la flota de vehículos de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Bueno, y también vamos a hablar un poco de los aspirantes a la Junta Nacional de Justicia, y sobre todo aquellos que tienen pues un pasado un poco dudoso, un pasado polémico. El concurso para reemplazar a los consejeros está entrando a su etapa intermedia, y entre los posibles nuevos integrantes estarían un ex procurador del gobierno aprista, un asesor de la comisión Lavajato de Rosa Bartra, un ex juez que tiene llamadas con Inostroza y el asesor del presidente del Poder Judicial. Bueno, la Misión Internacional de Observación ha cuestionado la manera en que la comisión especial que preside Josué Gutiérrez ha llevado este concurso, pues, ¿no? El 30 de octubre es el día en que la comisión especial planea tomar juramento a los nuevos consejeros. A la fecha, 16 de los 51 inscritos en el concurso siguen en carrera, y de ese grupo deberían salir 7 miembros titulares y 7 miembros suplentes. Perfecto. Por otra parte, Gonzalo, es importante indicar esta información tras el cambio de ministros, fundamentalmente el ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Adriansen, ha dicho lo siguiente: no hay ninguna comunicación del Perú reconociendo a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, que sí reconocen, digamos, el gobierno de Maduro. O sea, eso, digamos, quiere decir, ¿no? En una entrevista en un medio de comunicación, el presidente del Consejo de Ministros señaló que el Estado peruano no ha emitido una comunicación oficial reconociendo a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, tras los comicios que se realizaron el pasado todavía 28 de julio en el país caribeño, ¿no? Y bueno, hicieron el cambio del canciller de la República, y este canciller también dijo, ¿no?, casi similar, ¿no? No hay una comunicación oficial, sí hubo declaraciones, pero de personas y que no compatibilizaban, digamos, con un comunicado oficial del Estado peruano, como que haciendo alusión de que Nicolás Maduro fue electo de forma regular. Bueno, a veces también el silencio pues dice mucho, ¿no? Cuando las personas no se pronuncian, quizá por ahí quieren evitar también problemas con el país vecino de Venezuela, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la situación en Venezuela está bastante complicada, hay una división popular en estos momentos. Vamos a tener que esperar nomás cómo se vienen desarrollando esta noticia. Nicolás Maduro quiere proclamarse, pese a evidentes fraudes que hemos podido tener. Maduro pues todavía quiere continuar en el poder. Y vamos con más noticias. La presidenta del Tribunal Constitucional dice que no le extrañaría que presenten acción de inconstitucionalidad por ley que faculta a la Policía Nacional del Perú a investigar. Así lo ha dicho la nueva titular del Tribunal Constitucional, que indicó que dicha acción debe ser presentada por una entidad facultada para hacerlo, como por ejemplo el Ministerio Público. La norma ha sido aprobada ya en segunda votación este pasado miércoles en el Congreso, y falta nomás que sea promulgada. Pero ha señalado el día de ayer
que, bueno, no le extrañaría que se presente ante dicho organismo del Estado una acción de inconstitucionalidad contra la ley que, bueno, va a facultar ahora a la Policía Nacional del Perú a que pueda realizar investigaciones preliminares sobre los delitos que se cometan, ¿no? Esto, ya sabemos, ha sido aprobado por el Congreso. De alguna manera, pues, también va a facultar a la policía, lo mencionamos un mes atrás, me parece. Claro, por un lado está bien, pero por el otro lado, ¿quién fiscaliza a la policía? En este caso, de que las investigaciones que vayan a hacer sobre estos delitos, pues, sean de una forma transparente, ¿no? Es un arma de doble filo, y sobre todo porque en el Perú, pues, muchas veces no se respetan las normas, no se respetan las reglas, y tenemos un alto nivel de corrupción, no solamente en la policía, ¿no? En el Poder Judicial, en el Congreso, bueno. Ya sabemos la historia de nuestra política. Entonces, si hoy en día la policía va a tener la facultad de investigar de forma preliminar los delitos, enhorabuena, porque va a agilizar también estos trámites, pero por otro lado también preocupa un poco, porque ¿quién fiscaliza en este caso a la policía de que esto lo haga de forma transparente? Una institución que tiene mucho que conversar sobre el tema de, digamos, realizar algunas acciones de forma correcta, ¿no? 6:49, y mucha atención en el plano local, Gonzalo. Le comento esta información porque esto ya es de conocimiento público. Y mucha atención, distrito de Chalhuahuacho. Alcalde del distrito de Chalhuahuacho, el profesor Iván Cruz, junto a 4 funcionarios, son investigados por peculado doloso. Y esto viene desde la Fiscalía. Mucha atención, la Fiscalía Anticorrupción de Apurímac inicia diligencias preliminares contra autoridad edil por contratación irregular, planillas fantasmas y presunta apropiación de 73.124 soles que no ingresaron a las arcas del municipio del distrito de Chalhuahuacho. Se ha fijado un plazo de 120 días para las investigaciones. El segundo despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Apurímac dispuso el inicio de las diligencias preliminares contra el alcalde Iván Cruz Puma y 4 servidores por el presunto delito de peculado doloso en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. La disposición que se encuentra en la carpeta fiscal todo datos, incluye a los servidores de la comuna distrital Ronald Buleje Guamán, Miriam Quispe Guamaní, Charles Néstor Chejia Alata y también Fernando Hugo Alarcón. Son las personas involucradas. Las autoridades, en este caso la autoridad de edil, es indicada por haber permitido la contratación irregular de Ronald Buleje como cajero de la Unidad de Recaudación y Cobranza de la Subgerencia de Administración Tributaria el año 2023, cuando su verdadero centro de labor es la obra del local comunal multiuso de la comunidad Guanacopampa como asistente administrativo tipo 2. Bueno, más adelante vamos a detallar esta información, Gonzalo. Creemos que es de interés de la población del distrito de Chalhuahuacho, y esto, vuelvo a decir, la Fiscalía Anticorrupción de Apurímac está iniciando las diligencias correspondientes. Bueno, está ahí la denuncia, como tú has mencionado, es ya de conocimiento público, esta denuncia contra el alcalde Iván Cruz y también a 4 funcionarios, pues, que están siendo investigados por peculado. Me imagino que el alcalde Iván Cruz va a tener que salir a aclarar esta situación lo más antes posible, ¿no? Para que no siga creciendo esta noticia y diga, pues, cuál es la situación actual, si es verdad o no es verdad de lo que se le acusa. Ya sabe también que la radio está abierta para el señor alcalde, para que podamos entablar algún tipo de comunicación y esclarezca estos hechos a la comunidad, al distrito de Chalhuahuacho, sobre todo, que nos sintonizan bastante a estas horas de la mañana. 6:52, la Fiscalía ha alertado por inconducta de fiscal Elizabeth Peralta, que está involucrada en presuntas coimas de Andrés Hurtado. Ha salido a declarar Ana Ciucho Neira. Y tras esta denuncia, pues el Ministerio Público ha decidido poner en conocimiento a la Autoridad Nacional de Control de dicha presunta inconducta funcional de Elizabeth Peralta.
Ella, bueno, está siendo señalada, pues, por haber recibido coimas, ¿no? La Autoridad Nacional de Control, que es la fiscal superior especializada, sobre todo en lavado de activos y pérdida de dominio, hablan de Luz Elizabeth Peralta, que habría incurrido en una presunta conducta funcional. Esto luego de que se revelara su presunta relación con el mediático Andrés Hurtado y los Muley, familiares del clan Ciucho Neira. Ayer salió a decir esta señorita Ana Ciucho que le había entregado $1 millón en efectivo a Andrés Hurtado, ya lo conocemos como Chibolín, ¿no? Y bueno, sabemos que la familia Ciucho está pues inmiscuida en lo que es la minería ilegal, la minería artesanal de oro. Entonces está pues de por medio el honor de esta señora, Luz Elizabeth Peralta, que habría recibido dinero por parte de Chibolín, por parte de Andrés Hurtado, tras haber recibido Andrés Hurtado $1 millón en efectivo del clan Ciucho. Y esto va a destapar muchísimas cosas más. Ojo, ayer en esta entrevista, esta señorita, la señora Ana Ciucho, pues sin ningún tipo de temor señaló a Andrés Hurtado como uno de los, digamos, testaferros sería, pues, ¿no? $1 millón le entregó. Esta entrevista ustedes la pueden ver en la página de Beto Ortiz. Beto Ortiz le hizo una entrevista a Ana Ciucho y bueno, han dicho que entregaron $1 millón al señor Beto Ortiz. Ana es esposa de La Oreja Flores, ¿no? Sí, correcto, sí. Bueno, y todos saben, ¿no? Del clan Ciucho, que están metidos pues al cuello en lo que es la minería ilegal, ¿no? Así es. Muy bien, 6:54, amigos oyentes, fundamentalmente padres de familia, estudiantes de quinto de secundaria. Ya estamos casi en la recta final, o sea, en el transcurso de la siguiente semana, sí o sí, si usted desea participar en Quien Estudia Triunfa edición 2024, debería realizar su inscripción. Javier, la pregunta es, ¿cómo me inscribo? Si no tienes mayor información, no tienes las bases, no tienes la ficha de inscripción, lógicamente nos puedes escribir al número del WhatsApp de la radio 974-782420 o también en la coordinación educativa de tu distrito. Los coordinadores de cada distrito también se ha enviado un comunicado a los directores de cada institución educativa de carácter secundario. En todo caso, tienes varias modalidades en las cuales puedas recibir toda la información. Se va a desarrollar en diferentes etapas. Hay toda una temática, por ejemplo, los temarios, se van a hablar de competencias comunicativas, competencias matemáticas, competencias de ciencia, tecnología, competencia ciudadana, se va a hablar un poco de quechua ahí, cultura general. Hay un cronograma que se va a dar inicio, amigos oyentes, y también los premios son interesantes. Premios valorizados en más de ¿cuánto? Más de 6.000 soles. Ok, le repito, premios valorizados en más de 6.000 soles para los estudiantes que puedan ganar en este concurso de conocimientos Quien Estudia Triunfa edición 2024. 6 de la mañana con 56 minutos, amigos oyentes de Radio Surfo, y rápidamente entramos de lleno al informativo Guillarico y edición correspondiente a hoy, fin de semana, viernes 6 de septiembre de 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Vamos con la frase de la semana, que la despedimos hoy viernes. Dentro de 20 años estarás más arrepentido por las cosas que no hiciste que por aquellas que hiciste. O sea, arriesgarse. Hay que arriesgarse, hay que saltar, ¿no? Hay que dar ese salto. Alguien decía, ¿no? Más vale pedir disculpas a pedir permiso, ¿algo así era? Más vale pedir ¿cómo es? Perdón que pedir permiso. Ya, algo así. Muy bien, 6:57, no viene al caso, pero vamos con la historia. ¿Qué pasó un día como hoy? Año 1811 se publica en Lima el diario El Peruano, primer periódico patriota del Perú. 10 años después, el libertador Bolívar fundaría un diario oficial con el mismo nombre que sobrevive hasta el día de hoy. Nos vamos hasta el año 1918. A los 82 años muere don Pedro Barros, educador que dedicó su vida a la enseñanza. En el año de 1946 nace en Chiclayo Julio Edgardo Barrera, Ruli Rendo, conocido así, cantautor, compositor, productor, arreglista y director de orquesta que se consagró con La Nueva Ola y sus álbumes de popurrí.
Y en el año 2017 visita el Papa Francisco, visita al país de Colombia entre el 6 y el 10 de septiembre. En el año 2018, un día como hoy, en Chile se crea la región de Ñuble, entre la región de Maule y la región de Biobío. En el año 2018, en Europa, es inaugurada la Liga de Naciones de la UEFA, un evento deportivo de carácter oficial. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 58 minutos, estamos en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, viernes 6 de septiembre de 2024. Amigos oyentes de Surfo y mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Vamos con los titulares en el ámbito local. Articulación comercial en la comunidad de Guanacopampa se viene desarrollando con el acopio y selección de huevos por tamaño y calidad para su comercialización junto a los productores de gallinas, donde se logró acopiar 13 planchas de huevo para la venta como destino final el restaurante en Chalhuahuacho, esto con el apoyo de Minera Las Bambas. 6:59 en la comunidad de Chiñahui y Pumamarca, los técnicos de Minera Las Bambas siguen el protocolo de sincronización de celo para inseminación artificial. Del mismo modo, vienen supervisando la cría nacida por inseminación artificial de la raza Brown Swiss en la comunidad de Carmen Alto, sector Carampa. Y la Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través de la División del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, en coordinación con Pensión 65, orientan el pago correspondiente de los meses de julio y agosto del presente año para todos los usuarios del programa Pensión 65 y Programa Juntos, utilizando un agente multired. 7 de la mañana en punto. Mientras tanto, amigos oyentes, en el distrito de Coyllurqui, la comunidad campesina de Huancuiri está de aniversario, conmemorando 25 años de creación política. Para el día de hoy se tiene programado diferentes actividades, entre ellos la competencia interregional hípica que se va a desarrollar en la comunidad de Huancuiri. Y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través del proyecto Mejoramiento de las Capacidades en Gestión Pública de las Comunidades Campesinas del Distrito de Chalhuahuacho, desarrollaron la feria Fortaleciendo el Liderazgo y la Autonomía Femenina, donde las mujeres expusieron y comercializaron una amplia variedad de productos como artesanías, también expusieron gastronomía, productos textiles y productos agrícolas. El evento permitió visibilizar sus emprendimientos y fortalecer las redes de apoyo, entre ellas contribuyendo a su empoderamiento económico y social. 7:1, la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Cotabambas desarrollan el proyecto Mejoramiento de Servicio de Capacitación Técnica Ocupacional para la promoción del empleo en jóvenes con recursos limitados en el distrito de Tamobamba. Este proyecto ofrece una serie de beneficios significativos como la generación de empleo local, el fortalecimiento de las habilidades técnicas de los jóvenes y una mayor seguridad en el área. Siete con un minuto, alcalde de Chalhuahuacho, Iván Cruz, junto a 4 funcionarios, son investigados por peculado doloso. La Fiscalía Anticorrupción de Apurímac inicia diligencias preliminares contra autoridad edil por contrataciones irregulares, planillas fantasmas y presunta apropiación de 73.124 soles que no ingresaron a las arcas del municipio de Chalhuahuacho. 7 de la mañana con 2 minutos. Vamos con los titulares en el plano todavía local. Y es que, amigos oyentes, trabajadores del vivero forestal de Pumamarca el día de ayer desarrollaron una actividad muy interesante, la cual consistió en el regado de plantas de pino en el sector donde se viene desarrollando toda una forestación en la comunidad de Pumamarca. Un saludo para cada uno de ellos.
7 de la mañana con 2 minutos. Vamos con los titulares en el ámbito regional. El gobierno regional de Apurímac ofreció una conferencia de prensa para informar sobre las medidas que se están tomando frente a la emergencia provocada por los incendios forestales en la región. A la fecha, se han registrado más de 80 incendios en Apurímac. Los incendios se distribuyen principalmente en las provincias de Andahuaylas, que tiene 29, Abancay, 22 incendios, Chincheros, 3 incendios, Cotabambas, 7 incendios, Aymaraes, 4 incendios, Antabamba, 2 y Grau, 2 incendios forestales. En la provincia de Cotabambas, o sea, lo que nosotros sabemos fue en el distrito de Cotabambas y hace poquito en el distrito de Coyurqui, pero también pasó otros incendios, los cuales no se informaron. 7 de la mañana con 3 minutos. Gobierno entrega 720 toneladas de guano de isla para beneficiar a más de 1.200 familias en la provincia de Abancay, Andahuaylas y Chinchero. Serán abastecidas con guano de isla que llegarán a los almacenes periféricos de agro rural ubicados en estas jurisdicciones. Y tras gestiones realizadas por el gobierno regional de Apurímac, arribaron a la ciudad de Abancay la representación de la Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para la verificación del terreno del proyecto de inversión del hogar refugio temporal para mujeres y víctimas de violencia. 7 de la mañana con 4 minutos. Escuche bien a la siguiente información. Niño grave por tragarse una piedra en Arequipa. Fue trasladado a Lima. El niño de nombre Mateo, de tan solo 1 año de edad, fue trasladado de emergencia desde el Hospital Honorio Delgado Espinosa hacia el Instituto Nacional del Niño de San Borja de Lima para que se le pueda extraer una piedra que accidentalmente se tragó y quedó atorado en el tracto respiratorio. Y envían a prisión a conductor que ocasionó accidente de tránsito donde murieron 3 personas. El conductor, Alfredo Guamán Barragán, cumplirá 7 meses de prisión preventiva por ser presunto responsable en un accidente de tránsito registrado el 1 de septiembre en la vía Arequipa-Puno, donde lamentablemente fallecieron 3 personas. 7 de la mañana con 5 minutos en Puno. Delincuentes armados balean a chofer y roban su camioneta en Juliaca. Los policías dijeron que mediante las cámaras de seguridad están trabajando para identificar a los delincuentes que perpetraron el asalto. Y sentencian a 8 años de cárcel a Marisol González por contaminar río en el distrito de Sangabán en Puno. Los magistrados del Juzgado Penal Colegiado de San Román dictaron 8 años y 3 meses de pena efectiva en contra de Marisol González, quien fue procesada por el delito de minería ilegal agravada. Atención, señores, ¿eh? Tenga mucho cuidado. 7,5. Juzgado de Tarapoto programó para el año 2027 juicio contra presuntos violadores de una menor por excesiva carga procesal. O sea, pasa el tema de la violación, las denuncias, todo están ahí puestas, pero el juzgado de Tarapoto decide, hacer la programación del juicio para el año 2027. Con calma, ¿para qué acelerarnos, no? Además tenemos excesiva carga procesal, dijeron. El abuelo de la presunta víctima indicó que la madre de la niña denunció los abusos sexuales todavía en el año 2019, los cuales habrían sido cometidos por el expadrastro de la menor y el padre de este cuando la pequeña tenía 7 y 9 años. 7 de la mañana con 6 minutos y este 7 de octubre vence el plazo para afiliarse a un partido y participar de las elecciones regionales y municipales 2026. Los candidatos apurimeños que no consiguieron partido político andan contra el tiempo, ya que las normas electorales establecen que los ciudadanos que deseen ser candidatos en las elecciones regionales y municipales del 2026 deben estar afiliados a una agrupación política y las afiliaciones vencen el próximo 7 de octubre. Acelere sus trámites, inscríbase en un partido. Bueno, ahí estaba fundamentalmente la plata, además, ¿no? Ser candidato ahora es ser sinónimo de tener riqueza. 7,7, vamos con más información, amigos oyentes, en el plano todavía regional.
Ejecución de nuevo mercado de Cascaparo en la ciudad imperial será por fin una realidad, así lo han titulado. Alcalde del Cusco suscribió contrato para formulación y supervisión del expediente técnico del mejoramiento y ampliación del mercado de Cascaparo con el Ministerio de Producción para confirmar ejecución de la nueva infraestructura. Y madre e hija fueron encontradas sin vida en el interior de su habitación. Una madre de familia de 29 años y su hija de 2 fueron encontradas sin vida en el interior de su habitación ubicada en un condominio del Jirón Cusco. Se manejan 2 hipótesis: que la mujer habría decidido suicidarse, pero antes terminó con la vida de su hija, ya que ambas fueron encontradas colgadas con una cuerda de la viga de la puerta. La segunda, que podría haber terceras personas involucradas en este hecho. 7 de la mañana con 8 minutos en el informativo. Guillarico y amigos oyentes, mientras tanto, en la región de Cusco, construcción del moderno centro de salud de Uchucarco registra un avance del 99% gracias al trabajo de las autoridades y el sector privado. Y el presidente de la Corte inaugura 5º Juzgado de Paz en la región Apurímac, hasta la fecha, con la finalidad de brindar un acceso efectivo a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. El pasado jueves, el 29 de agosto del presente año, a las 10 de la mañana, la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, a cargo del magíster Erwin Artur Tairo, hizo realidad la inauguración e instalación del 5º Juzgado de Paz en lo que va del año. Este último se realizó en el centro poblado de Huampica del distrito de Andarapa, provincia de Andahuaylas, como parte del fortalecimiento y ampliación de la administración de justicia en los sectores más alejados y vulnerables de la región Apurímac, que no cuentan con acceso a los servicios del sistema judicial. 7:09, vamos con los titulares a nivel nacional, no sin antes saludar a nuestro buen amigo Richard Valencia en el distrito de Coyurqui. También agradecer a Radio Poder Chasqui por compartir el informativo Guillarico y en el distrito de Cotabambas. Mucha atención, abogado de Wilfredo Scorima presentó demanda de amparo al Tribunal Constitucional debido a la incautación de artículos valiosos. El miércoles 4 de septiembre, el abogado de Wilfredo Scorima puso una demanda de amparo al Tribunal Constitucional luego de que le incautaran aretes de oro con diamantes. Y el ministro Santibáñez y sus estudios tienen 432.000 soles de deuda con la SUNAT. Según el titular del Interior, las deudas corresponden a los supuestos nuevos dueños de los estudios de abogados que él fundó con sus socios y luego vendió. Solo admite una deuda personal que afirma está pagando de a pocos. De a poco, de a poco. Mientras tanto, expresidente Kuczynski pide archivar acusación por crimen organizado en caso Westfield Capital. ¿Así era? ¿Cómo se pronuncia, Gonzalo? Westfield Capital. Así es, ¿no es cierto? Abogados sostienen que la acusación no establece los elementos de la existencia de una organización criminal ni con la norma penal anterior ni con la modificación de la ley número 32108. Vamos con más noticias en el ámbito nacional, y es que echaron orina al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, Pichi para ti, en rechazo de ciudadanos por su visita a Juliaca. Familiares de víctimas de las protestas del 2023 protestaron ante su presencia tras recordar su oposición ante las manifestaciones en contra de la presidenta Dina Boluarte. 7 de la mañana con 11 minutos. Congreso aprobó en segunda votación dictamen que otorga a la policía la facultad de poder realizar una investigación preliminar sobre delitos. La norma facultatoria, da poderes a la Policía Nacional para realizar una investigación preliminar sobre delitos sin presencia del Ministerio Público. Tanto la Fiscalía como especialistas en derecho habrían criticado la medida. Y en Sullana, atención, en Sullana lanzan piedras a comitiva de Dina Boluarte. Un grupo de ciudadanos insultaron y rechazaron la presencia de la presidenta y sus ministros de Educación y Salud. Un grupo de ciudadanos rechazó con piedras, insultos, a toda la comitiva que trasladó la presidenta Dina Boluarte a Sullana en la región Piura.
hasta donde llegó para participar en una ceremonia de inauguración de un colegio y un centro de salud. 7:12, por otra parte, en el plano internacional, en Francia, escuche bien, inicia juicio contra esposo que permitió que 51 hombres abusaran sexualmente de su esposa durante 10 años. Un hombre sedaba a su esposa y a través de páginas de contenido sexual organizaba encuentros con otros hombres para que abusaran de ella mientras estaba inconsciente. Los abusos ocurrían en el domicilio que ambos compartían y la víctima no tenía conocimiento de lo que sucedía debido a su estado de inconsciencia. El Papa Francisco se despide de Indonesia ante una multitud de personas y relanzando el diálogo con el Islam. El Papa Francisco se encuentra en una visita apostólica al país de mayoría musulmana de Indonesia del 3 al 6 de septiembre como parte de su viaje de 12 días por la región de Asia y el Pacífico, que incluye escalas en Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. 7:13, Diosdado Cabello, ministro del Interior del chavismo, asegura que hay 11 detenidos por apagón masivo en Venezuela. Diosdado Cabello, el número 2 del régimen chavista, afirmó que ya hay detenidos que fueron trasladados a Caracas, pero no precisó más detalles sobre los presuntos implicados en el apagón que afectó a casi todo el país el último 30 de agosto. Y hablando de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro adelantó la Navidad en Venezuela para el próximo 1 de octubre. A través de un anuncio en su programa, Con Maduro, el mandatario venezolano, en medio de una creciente crisis política que lo involucra en un fraude electoral, decreta adelantar las fiestas navideñas en el país. Navidad, Navidad, ahí está, ¿no? Ya en todo caso en Venezuela ya se celebra la Navidad. 7:14. Información en el plano deportivo, y esto es penoso, ¿eh? Hinchas de Cristian Cueva amenazan a reportero y le roban su celular en Cusco. La tarde del último jueves, un grupo de hinchas de Cristian Cueva agredieron a un reportero en Cusco, quien incluso sufrió el robo de su equipo celular. El hecho ocurrió en las afueras del campo deportivo de Anta, donde el primer equipo de Cienciano habría entrenado junto a Cristian Cueva. El señor le arrebató el celular y tal cual, literal como conocemos a los amigos de lo ajeno, se fue disparado como bala. Y el día de ayer, sin Lionel Messi, Argentina goleó 3-0 a Chile por la fecha 7 de las eliminatorias 2026. Argentina fue claramente superior a Chile en el estadio más monumental de la ciudad de Buenos Aires, el estadio del River Plate. Esto por las eliminatorias del 2026. Bueno. ¿Qué más tenemos en el plano deportivo, amigos oyentes? Bueno, lo que pasó con Bolivia, ¿no? ¿Usted Sí. tiene la información, Gonzalo, por ahí? Bueno, Bolivia le ganó 4-0 a Venezuela y se coloca en el puesto número 7. Ya no está en el fondo de la tabla Bolivia tras un perfecto encuentro frente al cuadro vinotinto, donde le pudo sacar 3 puntos de local. Perfecto. Vaya que encuentro, y los bolivianos muy felices. Para el día de hoy, la programación, amigos oyentes, mucha atención, 6:30 de la noche. Hora peruana, lógicamente, la selección de Uruguay, la poderosa selección de Uruguay, enfrenta a Paraguay, 6:30 de la noche. Le voy a Uruguay, ¿ah? Definitivamente, ¿no? Tiene las de ganar. Hoy, partido también, Brasil enfrenta a Ecuador. El encuentro es a las 8 de la noche y también... Goleada de Brasil. ¿De Brasil? Sí. ¿Cree usted? Sí, goleada de Brasil. Brasil no está en su mejor momento, ¿eh? No, y, pero ya... y la tabla de posiciones también grafica eso, ¿no? Sí, pero ya se van, ya tienen que salir de ahí. Porque bueno, se supone ahí va a estar Endrich, va a estar Vinicius. Han estado relajaditos, pues ya se han... Yo creo que sí, ¿no? Y ahora ya van a empezar a yogar. El yogo bonito. Yoga bonito. Ok. 8:30 de la noche, mucha atención, nuestra selección peruana de fútbol recibe a su similar de Colombia, para lo cual usted va a poder participar para que se pueda ganar uno de los polos alusivos
a nuestros distritos de la provincia de Cotabambas. La campaña se llama Munacuiqui Cotabambas. Lo único que tiene que hacer es más adelante hacernos una llamada, nombre y apellido y darnos su score. Bueno, todos atentos entonces para las 8:30 de la noche, Perú versus Colombia. Vamos Perú, arriba Perú. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado. El otro día habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con Picarapunco, hasta maquinaria con tancheta, aperapunco, alata malorarapunco, carretera, que hay persona con churarín como multata, respeto canampa, porque manata sería marín chayariki, chaynata mona sango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de estar de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la plaza de armas de Tamuamba cantidad Habla desde Coyerqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un sensor de John Cruz de acá de Sitio de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a eso. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguanché saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, y más que todas las llamadas, y siempre nos han atendido, y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Surfui. Simaste fomentación folclorista, costumbrista, región insmanta, las comunidades altoandinas en Gunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos partimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales, y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfui florezca más como nuestro Ica Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Imay mana manta oyentanque runakunata, imay mana noticia kunatu ilamanquico, gracias que Radio Chaupinta, artista y copascanca y maraujupi, apuninacore los encantos de Maramara, gran recuerdo chaitakamana con Gaico Mancho, ¿no? Asimismo también, programa Huillaricuy. Ya son varios años que estamos llevando el programa Warmachacuna Remaining. Nosotros los docentes de la provincia y todos los niños de las distintas comunidades, de las 19 comunidades que estamos dentro de la provincia de Grau y Cotabambas, pues les felicitamos y agradecemos por todo ese esfuerzo que hacen para seguir cultivando y revalorando nuestras costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, y sobre todo agradecer por apostar por una educación de calidad en nuestra provincia de Cotabambas. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido
nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias, lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así, que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FIF, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones. Pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual. En otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día, pues, todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales, gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Siete de la mañana con 24 minutos. Rápidamente, Gonzalo, vamos con el desarrollo de nuestras notas informativas. Muy bien, vamos a comunicarnos en estos momentos con el doctor Elvin Díaz. Él nos trae un tema muy interesante esta mañana. Vamos a hablar sobre las infecciones de transmisión sexual. Atención a todos los adolescentes, a todos los padres de familia. Doctor Elvin, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, hermanos que están en cabina. Un gusto saludar a todo el pueblo cotabambino, apurimeño y desde algún espacio de Apurímac siempre dirigiéndonos a toda la población. Efectivamente, queremos señalar que todos los viernes estamos saliendo a los medios de comunicación y en este caso priorizando Radio Surfuy para poder dar a conocer algunos temas de importancia desde el punto de vista de la salud pública. Si bien es cierto, el día de hoy las ITS, infecciones de transmisión sexual, debe ser abordado evidentemente por un infectólogo, un ginecólogo o algún médico especialista, nosotros traemos un punto de vista de salud pública, hablando de cifras, cómo es que esta epidemia se avanza día a día a nivel mundial. Las infecciones de transmisión sexual naturalmente se dan en su mayoría por relaciones sexuales sin protección y esto permite pues que una persona en edad sexual activa, estamos hablando entre los 15 y 49 años de edad, pueda contagiarse de alguna bacteria, de algún hongo o de algún virus. Y esto tiene que ser abordado de manera responsable por parte de las autoridades. Durante el último decenio, digamos así, esta epidemia ha ido creciendo, porque no solamente los problemas de transmisión sexual se van a centrar pues en lo que ya conocemos como es la gonorrea, la sífilis o algún hongo como es la clamidia, sino que también las cifras del virus de infección de inmunodeficiencia humana, el VIH, que posteriormente concluye en SIDA, también se ha incrementado a nivel de todo Apurímac. Ahora bien, si nos centramos en la provincia de Cotabambas, no es pues ajeno a que pueda darse en su mayoría diferentes enfermedades de transmisión sexual. Recordemos que si bien es cierto en una comunidad cualquiera no puede haber estas enfermedades, pero la dinámica social hace que haya movimiento de personas, haya traslado de personas, haya
personas de diferentes lugares que puedan venir a vivir y también nuestros hermanos que se hayan ido a otras ciudades a vivir. Y evidentemente pues se incrementa el riesgo de traer enfermedades y que las infecciones avancen sin un control. Para eso es importante trabajar en la parte preventivo-promocional. Aquí hablamos de que haya una educación sexual a la edad que corresponde con los estudiantes, para que ellos cuando inicien su edad sexual, valga la redundancia, tengan los cuidados correspondientes. Los cuidados de tener relaciones con las personas que conozcan, del mismo modo, que tengan la protección que corresponde, en este caso utilizando el preservativo, conociendo a la persona con quien se van a meter para que puedan mitigar o reducir los riesgos en su mínima expresión y después no estar quejándonos de cualquier otro problema que trae consecuencias para la salud, para la vida, para la familia, para la sociedad. En todo caso, podríamos ir señalando que este es un problema que no ha disminuido considerablemente en Apurímac, en el Perú, y más aún cuando hay un crecimiento poblacional. Estamos hablando que, por ejemplo, en Cotabambas tenemos más de 38.000, 40.000 habitantes en los 6 distritos. Evidentemente los riesgos son mayores y hay que tener los cuidados que corresponda. Preliminarmente, en todo caso, sería un comentario general, hermanos de cabina. Sí, doctor, ¿dónde pueden apersonarse, dónde pueden acercarse las personas que deseen mayor información, que deseen algún tipo de orientación también, incluso de planificación familiar? Bueno, todos los establecimientos de salud tienen la capacidad resolutiva y tienen bajo sus funciones desarrollar estas actividades de orientación, de promoción, de prevención. Naturalmente en los establecimientos, sea nivel 1, 1, 1, 2, 1, 3, casi siempre hay un profesional obstetra, un profesional que está capacitado para dar este tipo de recomendaciones. Por supuesto que también nuestros enfermeros, enfermeras tienen toda la capacidad para trabajar en este tema. Es importante también señalar que todos los profesionales de salud tienen un grado de capacitación antes de iniciar sus actividades en el campo laboral para que puedan orientar principalmente a adolescentes, jóvenes en su vida sexual. Cómo es que tienen que protegerse, cómo es que tienen que iniciar o en todo caso orientar una vida activa sexual, digamos así, y también el tema de planificación, que es otro tema tan importante que seguramente lo tocaremos más adelante. Lo que el día de hoy importa es que todo adolescente, todo joven, toda persona que está en una edad sexualmente activa tiene que tener los cuidados correspondientes. Para eso, desde hace muchísimo tiempo se viene practicando, se viene orientando que tengan que utilizar el preservativo y finalmente que tengan que conocer a la persona con la cual están teniendo este tipo de relaciones. Muy bien, doctor Elvin. Importante información la que nos manifiesta esta mañana. Es importante pues el uso del preservativo, sobre todo sabemos, tenemos conocimiento que de todos los métodos es uno de los más seguros, ¿no? Entonces, impulsar a las personas que de alguna manera pues se cuiden o tengan siempre un preservativo a la mano para evitar por ahí algún tipo de infecciones de transmisión sexual o también para evitar los embarazos no deseados. Doctor Elvin, le agradecemos por estos minutos, le agradecemos por la información brindada aquí en el informativo Huillaricuy a través de Radio Surfuy. A ustedes siempre agradecemos por el espacio. Finalmente quería concluir un tema que no lo había mencionado, que a partir de las infecciones de transmisión sexual muchas veces se ha incrementado el tema del virus del papiloma humano, el virus del VPH, que está altamente relacionado con diferentes tipos de cáncer, cáncer de útero, cáncer de cuello uterino, a veces hasta con el cáncer de próstata, entre otras cosas que el Ministerio de Salud ha alertado. Por lo tanto, no solamente estamos hablando, insisto, de una gonorrea, de sífilis,
de la clamidia, no estamos hablando solamente de estas enfermedades. Además tenemos que ver enfermedades que tengan que ver con un virus, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, el herpes genital, la hepatitis C, el virus del papiloma humano, el VIH-Sida. Esto es importante señalar, así que todas las personas que estén oyendo el programa y que tengan algún tipo de síntomas, por ejemplo, que tengan un flujo vaginal que sea inusual, que tenga un color diferente, un olor diferente, por favor vayan al centro de salud. Que haya una secreción uteral en los hombres, ¿no? Que a partir de los diferentes fluidos también puedan detectar algún tipo de olores, algún tipo raro, por favor vayan al centro de salud. Picazón o ardor, que haya úlceras genitales, que haya un dolor en el vientre, un dolor abdominal, tienen que urgentemente visitar cada centro de salud, donde estamos en toda la obligación de atender a toda la población. Con estas palabras concluimos este espacio, como todos los viernes, agradeciéndoles a ustedes siempre por la deferencia. Un fuerte abrazo, hermanas, hermanos, tu hermano Elvin Díaz, siempre presente. Bendiciones, buenos días. Muchas gracias, doctor. Hasta una nueva oportunidad. De la mañana con 33 minutos, estamos en el informativo Huillarico a través de Surfui, la voz de todos. Amigos oyentes, mucha atención a quien estudia triunfa. Y si tiene usted alguna duda, lógicamente nos puede escribir al WhatsApp de la radio. Este concurso de conocimientos está dirigido para estudiantes de quinto de secundaria a nivel de toda la provincia de Cotabambas. Las inscripciones lo pueden realizar en la coordinación educativa de cada distrito. O también quienes pueden participar, es importante indicarles, las inscripciones también lo pueden realizar a través de nuestro medio de comunicación. La participación es de estudiantes de quinto de secundaria de la provincia de Cotabambas. Ojo, quinto de secundaria. ¿Quiere tener mayor información? Puede llamarnos a nuestro número celular 974-78-2420. Las inscripciones han iniciado todavía el pasado 26 de agosto y estamos concluyendo este 10 de septiembre. Mucha atención, ¿eh? Se cierran las inscripciones este 10 de septiembre, así que atención padres de familia, atención estudiantes, participen en Quien Estudia Triunfa 2024. Premios valorizados en más de 6,000 soles. Entonces hay buena cantidad de premios para ustedes. Lo organiza Radio Surfui junto a la UGEL Cotabambas con el auspicio de la empresa minera Las Bambas. 7:35. 7:35 de la mañana, vamos a conversar en estos momentos desde Tambobamba con el profesor Aquiles Abarca. Vamos a hablar un poco sobre deporte, a raíz de que hoy juega la selección. Queremos saber también cómo va el deporte en Tambobamba. Profesor Aquiles, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Mis queridos amigos Gonzalo, Javier, muy buenos días. Así es, también tenemos que tocar un poco de deporte, pues, ¿no? Bueno, me enteré, según informes de uno de los integrantes de la Federación de Deportes de Apurímac, por intermedio de mi amigo Hugo Alarcón, que este domingo 8 del presente mes, Copa Perú se juega Club Deportivo Andahuaylas y Pamputa, aquí en el Estadio Nueva de Fuerabamba, a las 2 de la tarde. A pesar que amenazaron de muerte al director de Federación de Deportes de Apurímac para que suspenda los partidos a jugarse en el presente mes. Así nos ha informado, vuelvo a repetir, nuestro amigo Hugo Alarcón, que conforma el Comité de Deportes de Apurímac allá en Abancay. Así que siga adelante el deporte. Ahora, esta tarde juega la selección peruana con Colombia. Suerte a los señores jugadores que nos va a representar a un país, la selección peruana. Pero
siempre hay un pero, mis queridos amigos y paisanos. Siempre dije, no soy tan pesimista, pero sí, más o menos me acierto mi pronóstico, algo que va a la verdad. Mi pronóstico para esta tarde, bueno, es empates. Yo voy al empate. Yo no puedo exagerar que vamos a ganar 4-0, 5-0, 3-0, no es así. Porque nosotros tenemos que analizar, hacer una evaluación personal a las diferentes selecciones del mundo, se podría decir. ¿Por qué no decir Latinoamérica? Porque Colombia es un cuadro de mucho respeto, tan igual que Argentina y otros. También nosotros, ¿por qué podemos quedarnos de repente al último? No, solamente depende pues de nuestros jugadores, tienen que sudar la camiseta, tienen que jugar con amor, con cariño, tienen que luchar prácticamente por hacer quedar bien en alto a nuestro país, que es el Perú. Les deseamos suerte desde nuestra provincia de Cotabambas a los señores jugadores de la selección peruana. Si tuviera alguna pregunta, Gonzalo. Profesor Aquiles, la consulta, ¿no?, en relación al encuentro deportivo. Usted dice un empate, ¿de cuánto a cuánto? Bueno, 0-0. 0-0, perfecto. Bueno, ojalá que no sea así. Ojalá que ganemos, profesor Aquiles, de verdad. Ojalá, yo espero que ganemos. Profesor Aquiles, en la parte final, ¿cómo amaneció Tambobamba? ¿Cómo está el clima a esta hora de la mañana en la capital de la provincia? Bueno, anoche pues cayó un poquito de aguacero, no acá en la población misma, ya saliendo hacia la parte alta. Ya pues como soy madrugador, entonces esta mañana yo salí 4 de la mañana, ya pues me encontré pues con un poco de barro todo en el trayecto del camino, porque yo camino pues a pie, mi querido Javier, por eso estoy rejuveneciendo. A pesar que tengo mi movilidad, yo no espero pues estar ahí, o hay taxis, todo, también hay un poco de billetes, sí. No es por mezquino, no por tacaño, sino que los médicos te dan una buena receta, te dicen, el hombre debe de sudar, debe de caminar. Así que como soy muy obediente, entonces yo camino diarios 2 horas mínimamente, mi querido Javier. Por ahí estamos como estamos, pues aún todavía empujando la vida antes que la vida nos empuja al barranco. Ari mi casan con Antutamantan, Hueracocha, Javier, Keita, Muambre, las cajas, Rupay, pues su mastaña, Ruparimuchan, Hatun, Inti, Teitandis, pues su mastan, Canchariram, su mastan, Achiriram, Cheja, Ari, Alimpunin casan, pero Mancharicuitaja, Teja, el Tumpatari, que era Cajarim, se lo pues, en Espangari, que pensar en el Requiau, Chichichu, Haikuramun Capas. Bueno, chichtia manchara chuan kuni keita muwamba liaqtapiqa wakin distritunchikunapiqa manapacha manan kay chichiraykurik ni siquiera cosechatapas allintachu kunawata uqariyku qaynawatapas kaq iguallataq q'alata chichaykumus saratapas chayraq wacharimushaqtin paruwarimushaqtin challurapun ancheu mana sarapas kanchu mana mutitapas sisakuñachu kunanqa chaymi manchaki, hinallataqarichi kay plantachanchikuna kashan frutales, chaytariki t'ikariyamushan chaytapas chikchayqa wishnirapunman q'alata, chaymantaq mana kanmanñachu riki wachaynin, produccionnin mana kanmanñachu frutakunapipas anchaywanmi nuqayku tamuwaminukunaqa manchashqa tiyashayku Weracocha, Javier. Perfecto, profesor Aquiles, le agradecemos por toda la información. Muchísimas gracias, hasta el día lunes. Hasta el día lunes, muy buenos días, mis queridos amigos. 7 de la mañana con 41 minutos. Gracias, profesor Aquiles. Y bueno, vamos con la información ahora en el plano deportivo. De acá de un ratito ya habilitamos línea telefónica para que usted pueda participar con su score y de esa forma pueda llevarse uno de los polos de Munacoiqui, Cotabambas, ¿ok? La alineación, el posible 11 de la selección peruana sería la siguiente manera.
En el arco, Pedro Galese, Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Alexander Callens, la línea de 3, acompañado de Lucho Advíncula, Wilder Cartagena, Renato Tapia, Sergio Peña, Marcos López, Alex Valera, acompañado de Gianluca Lapadula. Ese sería el 11 que estaría poniendo, pues bueno, nuestra selección peruana de fútbol. El encuentro será 8:30 de la noche en el Estadio Nacional de Lima por la fecha 7 de lo que viene a ser las eliminatorias sudamericanas. 7 de la mañana con 42 minutos. De acá de unos minutos vamos a aperturar nuestra línea telefónica para que usted nos pueda llamar, nombre y apellido, desde qué lugar nos escucha, su score, y automáticamente estaría participando en lo que viene a ser las inscripciones para el sorteo de este score que nuestra selección peruana de fútbol recibe a su similar de Colombia. 7 de la mañana con 42 minutos. Mientras tanto, amigos oyentes, en el plano local, alcalde de Chalhuahuacho, Iván Cruz, junto a 4 funcionarios, son investigados por peculado doloso. La disposición que se encuentra en carpeta fiscal incluye a los servidores de la comuna distrital Ronald Buleje Guamán, Miriam Quispe Guamaní, Charles Néstor Chegialata y Fernando Hugo Alarcón. La autoridad edil es sindicada por haber permitido la contratación irregular de Ronald Buleje como cajero de la Unidad de Recaudación y Cobranza de la Subgerencia de Administración Tributaria el año 2023, cuando su verdadero centro de labor es la obra del local comunal multiuso de la comunidad de Guanacopampa como asistente administrativo tipo 2. En otras palabras, Ronald Buleje aparecía en la planilla de tareas de la construcción como trabajador fantasma, con pleno conocimiento de Charles Néstor Chegialata, residente de obra, Fernando Hugo Alarcón Farfán, inspector de obra, así como Miriam Quispe Guamaní, jefa de Oficina de Recursos Humanos, todos ellos comprometidos en la investigación preliminar. No existe información alguna respecto a la labor desarrollada en la obra por parte de Ronald Buleje Guamán. Sin embargo, se habría pagado con todo, dice, se habría pagado como trabajador fantasma durante los meses de julio a diciembre del año 2023, causando un perjuicio económico a la presunta obra. Bueno, así está la situación, amigos oyentes. 7 de la mañana con 44 minutos. Vamos con más información, Gonzalo. Así es, Javier. Este es el informativo Huillaricuy. Estamos ahora conectados con la profesora Pimentel. Ella es la coordinadora de los PREPS y nos va a dar información importante sobre lo que es el concurso de villancicos, que ya se viene el concurso de villancicos. Profesora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida al informativo Huillaricuy. Buenos días, señor Javier. Buenos días, señores Radio Escuchas. Bueno, el día de ayer se ha llevado un sorteo para designar los grupos conformados según el sorteo, ¿no? Para el concurso de coros infantiles de Huarmachacuna Taquini. En esta oportunidad les voy a dar a conocer los grupos para que estén informados también las instituciones educativas, los PRES, y bueno, ¿no? Profesora, antes de que nos digan los grupos, por favor, coméntenos cuántas instituciones son las que van a participar y en cuántos grupos se van a dividir. Están divididas en cinco grupos. Son instituciones y PRES, en las cuales tenemos 3 PRES y el resto son instituciones educativas del ámbito de Chalhuahuacho. Entonces, bueno, anoche justamente lo hemos dividido, los grupos que están conformados de 4. Son 5 grupos que están conformados de 4 instituciones, entre instituciones y PRES. Perfecto, de repente nos puede mencionar rápidamente cuáles son los grupos para que los que nos están escuchando tengan conocimiento. En el grupo número 1 está la institución educativa primaria número de Álamos. Como tutor responsable, el profesor Edmundo Sumalave.
El segundo, que es la institución educativa primaria número 5652 de Cahuira. Como tutor responsable tenemos a la profesora Frida Abarca. En el tercer participante del primer grupo, Pref Sacana, como tutor responsable, profesor Sócrates Malco Manuel. El cuarto integrante del primer grupo, que es el Pref Carmen Alto, como tutor responsable, el profesor Wilfredo Zuni Loaiza. En el segundo grupo tenemos el primer integrante, Pref Guanaco Pampa, como tutor responsable, el profesor Marcelino Cabero Sánchez. El segundo integrante del segundo grupo tenemos la institución educativa inicial número 997 de Chumille, como tutor responsable la profesora Yuri Graciela. En el tercer integrante del segundo grupo tenemos la institución educativa primaria número 5664, Chila. Como tutor responsable tenemos a la maestra Erika Cahuantico. El cuarto integrante del segundo grupo tenemos la institución educativa particular Virgen del Carmen, como tutor responsable el profesor Rodrigo Castro. Pasamos al tercer grupo. Como primer integrante tenemos la institución educativa primaria número 5652 de Cahuira. Como tutor responsable tenemos al profesor Michel Nelson Castro. El segundo integrante del tercer grupo tenemos al Pref Récord Concaca. Como tutor responsable el profesor Eloy Villavicencio. El tercer integrante del tercer grupo tenemos la institución educativa primaria número 5664, Quila. Como tutor responsable, profesor David Huamañaui. El cuarto integrante del tercer grupo, la institución educativa número 998, Chuncuni Bajo. Como tutor responsable, la profesora Antonia Díaz Huancaycacha. Ahora pasamos al grupo número 4. El primer integrante del grupo número 4, la institución educativa primaria Virgen del Carmen. Como tutor responsable, profesor Leonid Portugal Quispe. El segundo integrante del cuarto grupo tenemos Pref Chila. Como tutora responsable, la profesora Mirta Abarca Supanta. El tercer integrante del cuarto grupo tenemos la institución educativa primaria número 5911, Mariano Melgar de Chuicuni. Como tutora responsable tenemos a la profesora Flor Jessica Mamani Vargas. El cuarto integrante del grupo 4 tenemos a la institución educativa primaria 54897 de Jarayhuacho. Como tutora responsable, profesora Karina Pumacayo Guamaní. Pasamos al grupo número 5. El primer integrante de este grupo, la institución educativa primaria número 54908, Juan Velasco Alvarado, Chuicuni Bajo. Como tutor responsable, profesor Edwin Tintaya Soto. El segundo integrante del grupo 5, la institución educativa primaria 501196, Saxahuilca. Como tutora responsable, profesora Irma Rojas Cabrera. El tercer integrante del grupo 5, la institución educativa privada Virgen del Carmen. Como tutora responsable, profesora Eli Shakira Uñunco Muñoz. El cuarto integrante del grupo 5, Pref Choqueca. Como tutor responsable, el profesor Felipe Huamaní Pumba. Esos son los grupos que se ha sorteado el día de ayer, con la participación, creo que de los responsables de la radio Surfui, el cual, estábamos con participación también de algunos docentes, y para que también ellos
nos lleguen, nos dejen, nos hagan llegar sus de repente sus inquietudes o las dudas que tenían acerca del sorteo o las bases que se tenía que aclarar en ese momento. Correcto, profesor. Gracias. Entonces entendemos que ya se realizó el sorteo, son 20 las instituciones participantes, de las cuales se han dividido en 5 grupos, de 4 participantes cada grupo. La primera fecha se va a realizar el 28 de septiembre, ¿es correcto? Así es, el 28 de septiembre, que es un sábado, y esto se va a llevar todos los sábados. Perfecto, entonces está ya la información ahí. La primera fecha va a ser el día 28 de septiembre. 28. El lugar se les va a estar comunicando al interno, a cada encargado. El lugar todavía está por definirse, atención, pero a partir de la segunda fecha en adelante hasta la final, el lugar donde se va a desarrollar el concurso va a ser en el Instituto de Chalhuahuacho, ¿correcto? Así es, señor Javier. Correcto, profesora. Bueno, le agradecemos por toda esta información, le agradecemos también su dedicación en la organización y la coordinación del concurso de villancicos de esta versión 2024. Seguramente vamos a estar conversando posteriormente. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted, muchas gracias a los radioescuchas, y bueno, de repente ya, si hay alguna consulta, podrían llamar a los teléfonos para poder darles algunos alcances y dudas que tuvieran. Listo, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. Buenos días, hasta luego. Vamos Perú, que tú puedes volver a empezar. Nadie nos puede parar, hay que salir a ganar. Vamos Perú, si se puede llegar al mundial. Vamos Perú. 7 de la mañana con 54 minutos. Nuestra selección peruana de fútbol enfrenta a su similar de Colombia, 8:30 de la noche. El encuentro es en el Estadio Nacional de Lima. Bueno, comenzamos con las inscripciones, Gonzalo. 974-78-2420. Abrimos línea telefónica. Llama, pon tu score. Si adivinas, ya sabes que te ganas el polo y el gorro de colección de la provincia de Cotabambas, de algunos de los distritos que tiene la provincia. Esto, lógicamente, porque también nosotros estamos de aniversario, estamos próximos a cumplir 14 años de Radio Surfui, y es por eso que hemos tenido a bien producir estos politos de colección y estos gorritos de colección. 974-78-2420, llama ahora, llama ya. Perfecto. En todo caso, WhatsApp 974-78-2420. Las inscripciones, mucha atención amigos oyentes, solo es a través de llamada telefónica, ¿ok? Solo llamada telefónica, 974-78-2420, nos llamas y de esa forma también puedes participar ya en lo que viene a ser estas inscripciones. Gracias a las personas que ya han hecho, nos han hecho llegar sus comentarios y también a través de WhatsApp. Vuelvo a reiterar, no es por WhatsApp, no es por comentario a través de transmisión de Facebook, es por llamada telefónica. Gabriel Vargas dice, Perú 1, Colombia 2. De acá de un rato Gonzalo le va a preguntar su score, Darío Chagua dice Perú 0, Colombia 2. No hay fe en nuestra selección peruana. Pelé Chumbilla dice Perú 1, Colombia 0. También Percy Astete, un saludo para nuestro amigo Percy Astete, que el día de ayer estuvo ahí en el distrito de Coyllurqui. Colombia 2, Perú 0. Hora de preguntarle a usted, Gonzalo, ¿cuál es su score para este encuentro deportivo? Bueno, hay dos posiciones, la que quiero y la que al parecer va a suceder. La que quiero, yo digo Perú 2, Colombia 0. Pero la que va a suceder, me parece que Colombia va a ganar 1-0. Lo siento. Lamentablemente parece que Colombia va a ganar 1-0, ¿no? Está como en equipo, Definitivamente nosotros queremos que nuestra selección peruana gane, ¿no? Obviamente. Sí. Eduardo Arcos Lima dice, en los peores momentos, vamos la bicolor. Dice, ¿hay cuántos fantasmas hay en Cotabambas? Es la pregunta, dice. ¿Fantasmas? No sé, ¿hay fantasmas en Cotabambas? No sé. 974-78-2420, llama ahora, llama ya a todas las personas que están conectadas en el Facebook.
Aprovechen, por favor. Está fácil ganar estos politos. Son politos de colección, donde dice, en algunos dice Akira, en otros dice Chalhuahuacho, en otro dice Coyurqui, en otro dice Mara. Entonces, y cada polito tiene una característica particular. Vamos, solamente tienes que decir tu score. A ver, vamos con llamada telefónica. Hola, buenos días. Buenos días, señor. Mi nombre es Guillermo Farfán, de acá de Mara. Guillermo, ¿cuál es tu apellido? Disculpa. Guillermo Farfán Sotelo. Guillermo Farfán desde Mara. Amigo Guillermo, ¿cuál es tu score, tu predicción para el partido de Colombia contra Perú? Muy bien, que se llama... Sabemos muy bien de que Colombia está por encima de nosotros. Mejor selección peruana, por eso digo 1-0 Colombia, 0 Perú. Colombia 1, Perú 0. Así es. Listo, amigo. ¿Quieres mandar saludos a alguien, quizá? Por el momento, todavía no. Listo, un saludo entonces para toda la gente de Mara que siempre nos sintoniza, y te cuento, próximamente vamos a estar con la caravana de Surfui ahí en Mara, regalando estos politos de colección a todos los oyentes de Radio Surfui. Te agradecemos. Muchas gracias, igualmente a ustedes también estaremos ese día. Perfecto. Desde luego, listo, gracias. Muchas gracias, don Guillermo. Buenos días. Gracias a ustedes también, chao. Bueno, acá hay un tema muy real, ¿no? Que definitivamente va en relación al poderío de Colombia y a la situación que vive nuestra selección peruana de fútbol. Muchos, sí, sinceramente no estamos en nuestro mejor momento, pero vamos con llamada telefónica 974-782420. Buenos días, ¿cuál es tu nombre, tu apellido, desde dónde nos llamas? Buenos días, señor periodista, mi amigo Javier Chejia. Mi score para el día de hoy es, siempre con fe, Perú 1, Colombia 0. Perfecto. Dino Guamaní, ¿quién va a meter el gol de la selección peruana? La Padula. La Padula hace tiempo no mete gol, Dino, te cuento, ¿ah? Pero hoy día va a meter. Ojalá, Dios te escuche, Dios te escuche. Listo. Un saludo, gracias señor Gonzalo, gracias señor Javier. Listo, Dino, mucha suerte, ojalá ganes, de verdad, ojalá ganes. Listo, ahí está, ustedes también pueden llamar 974-782420. Yo quiero invitar a la gente de Mara, que nos llame la gente de Mara, por favor, saque el celular, marque el teléfono 974-782420. Próximamente vamos a estar en Mara, en la caravana de Surfui por los 14 años, ¿ah? Vamos, WhatsApp, llamada telefónica, ¿qué tal? Buen día, ¿cuál es tu nombre? Aló, papi, Radio Surfui. Sí, pues, Radio Surfui, ¿cuál es tu nombre? Luis Guamaní Flores. Luis Guamaní, ¿desde dónde? Chahuacho, barrio Señor de Huanca. Perfecto. Mi barrio. Don Luis, cuéntenos, ¿cuál es su score? 3-1 a favor de... ¿De quién? Se le cortó 3-1 a favor de quién, dijo. Ojalá que haya sido de Perú. Luis, si no puede, a través de WhatsApp nos puede dar su score. ¿Eh? Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es Wilber Copa de Mara. Wilber Copa de Mara, la gente de Mara presente, ¿ah? Bien. Mi amigo Wilber Copa. Wilbercito, tu score, por favor. Hoy empatamos 0-0. 0-0. Bueno, es una posibilidad también, Javier, ¿ah? Es una posibilidad. Bueno, Wilber, ¿quieres mandar saludos a alguien quizá que te esté escuchando? Bueno, saludos a toda la familia Copa que están por Amar Upata, desde Akira. Listo, Wilber. Muy bien. Wilber, ya cerca del instituto. Así es. Perfecto. Estamos ya llegando. Qué bueno. Un saludo también para todos los compañeros ahí en el instituto de Akira. Gracias. Gracias, Javier. De igual manera. Gracias, un abrazo. De Radio Surfing. Listo, un abrazo, nos vemos. Ahí falta un partidito con nuestros amigos de Amarupata. ¿Sí, no? Una pichanguita. Una pichanguita con los poderosos de Radio Surfui. Hablando de los poderosos de Radio Surfui, un saludo. No le haga recordar. Un saludo a los caseros. Un saludo a los caseros de Gestión Social. Por favor, yo le voy a tener que interrumpir porque yo tengo que grabar ese saludo. Un saludo para los caseros de Gestión Social, ¿eh? A ver si nos llaman también para que puedan ganar su camiseta de colección de la provincia de Cotabambas. Hemos sacado una versión
una edición limitada. Entonces invitamos a que nos puedan llamar 974782420. Invitamos a todos nuestros amigos de Gestión Social para que puedan llamar a todos los amigos de Gestión Social que han podido probar el poderío del equipo de Radio Surfui. Amigos de Gestión Social, por favor llamen para que puedan ganarse estos polos de colección y estos gorros de colección. 974782420. Saludos para todos los amigos de Gestión Social, de aquí de sus amigos y por el momento jefes de aquí del poderoso equipo de Radio Surfing. Saludos para ellos. ¡Lo máximo! Ok, 8 de la mañana con 2 minutos a través de llamada telefónica, sí. Puede participar, normal, no hay ningún problema, puede llamar. Ahí Ancho y Mainaya. Buenos días, tengo usted de Radio Surfui. ¿Cómo estás, papá? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde nos llamas? De Mara, Jaime Farfán Mateos. Jaime Farfán. Papá, ¿cuánto queda el partido más tarde? 1-0, aunque está buen seleccionado Colombia, pero Perú va a dar. Perú gana 1-0. Listo, te agradecemos. 1-0. Gracias. Ya, gracias. 1-0 a favor de la selección peruana de fútbol. Hola, buenos días. Buenos días, quiero al aire sobre el deporte de Perú. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde nos llamas? De Akira. ¿Cuál es tu nombre? Soy el profesor Abelardo Antiguo, antes del himno nacional todavía. Profesor Abelardo. Arredondo, ¿no? Arredondo. Claro, Abelardo Flores Arredondo. Ah, ya, ¿qué tal? Profesor Abelardo, ¿cuál es su score para más tarde? Bueno, para mí, prácticamente en esta vez el Perú gana 1-0 o 2-0 o 2-1 así, pero lamentablemente va a ganar 2-1 o empate. Y eso va a ser porque... Don Abelardo. No, tiene que darme un score exacto, don Abelardo. Tiene que darme un score exacto para que usted pueda participar en el score. Ya, yo digo. ¿Cuál es su score final? 1-0, Perú gana 1-0. 1-0 a favor de Perú. Muchas gracias, don Abelardo. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está por ahí? Ahora ha sido seleccionado puros jóvenes, no, a los viejos ya lo han descartado ya, por eso yo aseguro, porque los jóvenes juegan, tienen lleno de física, por esa razón yo calculo, yo sé que va a ganar Perú. Bien, esperemos lo mismo, don Abelardo, gracias por llamarnos. Ya, hasta luego. Está el profesor Abelardo teniéndole fe a la juventud que está incorporándose a la selección peruana. 974782420. Vamos a recibir un par de llamaditas más, nada más, y se cierra el concurso. Invocamos todavía, ahí está llamando la gente de Mara, Javiera. Entonces creo que la próxima caravana de Radio Surfui va a ser definitivamente en el distrito de Mara. Perfecto, sí. 8 de la mañana con 5 minutos. Nuestra línea telefónica es el 974-78-2420. Te lo repito, 974-78-2420. Una vez más, apúntalo, sí. 974-78-2420. Esa es nuestra línea telefónica. Nos llamas, participas con tu score y te puedes llevar uno de estos polos que vamos a obsequiar. Son polos alusivos a nuestra provincia de Cotabambas, a uno de los 6 distritos. Usted escoge, ¿no? Lógicamente, si es que gana el distrito de su preferencia, junto a su gorrito más se lleva. Es edición limitada. Estamos viendo que están dejando sus comentarios en el Facebook de la radio, Javier, pero yo quiero invitarlos a las personas que están dejando su score en el Facebook de la radio. Por favor, llamen. Es la única forma de que van a poder entrar a este concurso, a este sorteo, solamente por llamada telefónica. Entonces agarra tu celular, amigo, marcas el 974-78-2420 y automáticamente nos das tu score y entras al concurso, al sorteo. 8 de la mañana con 6 minutos. Ya en breve vamos a cerrar la participación del sorteo. Vamos a estar regalando 2, Javier, ¿no? Sí. ¿Son 2? Polo y gorro. Sí. De la provincia de Cotabambas. Ajá. Son 2 polos. 2 polos junto con sus gorros. Listo. Un saludo para nuestro amigo Moisés Hurtado. Está reaccionando al audio que usted ha enviado. Saludo para todos los amigos de Gestión Social que deben estar arduos con el trabajo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde nos llamas?
acá distrito de Cotabambas. ¿Cuál es tu nombre? Uriel Ferro Quispe. Uriel Ferro. ¿Tu score, Uriel? 2-1. ¿Quién A gana? favor de Perú. Gana Perú, ¿le tienes fe a Perú? Claro, hermano, toda la vida siempre con fe. 2-1 le damos. Listo, ya te anotamos, gracias. Listo, muchas gracias. Un saludo para nuestros amigos Hola. del distrito de Cotabambas que también están en sintonía del informativo Guillaricuy a través de Surfuy, la voz de todos. Ya está la línea abierta, llamen 974-78-2420. ¿Cuántas llamadas más recibimos, Javier? ¿Hasta las 8:10? Sí, solo es por llamada. Solo es por llamada, sí. No, WhatsApp, mensaje de texto. No, a las personas, por eso no. le digo, a las personas que están dejando su score en el Facebook, por favor llamen para que puedan ser anotados. Por ejemplo, Libertad Maquerwa, te invitamos a que llames. Es la única manera de que entres a este concurso. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo estás, papá? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Carlos Aguilar Marioca, de Chocoyo, llamo. Carlos Aguilar de Chocoyo. ¿Cuál es tu score para esta noche? Mi score es 0-0, Perú con Colombia. 0-0. 0-0. Bueno, también es probable. Listo, muchas gracias. Perfecto, vamos con otra llamada telefónica. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Rubén Aiquipa Castro de Cotabambas. ¿Cuál es tu nombre, papá? Rubén Aiquipa Castro. Rubén Aiquipa, desde Cotabambas. ¿Cuál es tu score para el Perú versus Colombia? Colombia 2, Perú 0. Uy, no, ¿por qué? Pero bueno, es una posibilidad también, ¿no? Colombia está jugando bastante bien. Sí, ese es mi score. Está bien, 2-0 para Colombia, entonces. Sí. Listo, papá, te agradecemos por llamar. De repente quieres mandar saludos a alguien ahí en Cotabambas. Cotabambas fue para Tamobamba. Voy a enviar un gran saludo para mi sobrino Héctor Aiquipa. Saludos para Héctor Aiquipa, entonces. Gracias por llamarnos. Ya, de nada, gracias. 8-9. 2-0, dijo Sí, Javier. 2-0, bueno. O sea, está peligroso, ¿ah? Últimas llamadas, última llamada ya para irnos rápidamente. Gracias por los comentarios. Ojo, para participar en el sorteo tienen que hacerlo a través de llamada telefónica. Tu loquito Miguelito. Vamos, Perú, hoy ganamos, dice 1-0 a Colombia. Ok, Libertad Maquerwa dice Perú 1, Colombia 0. Saludos desde el distrito de Cotabambas. Gracias a nuestros oyentes del distrito de Cotabambas. Estamos saliendo a través de Radio Poder Chasqui. Bueno, una llamada, dos llamadas más, Gonzalo. Sí, yo creo que una más, la última ya. La última llamada. A ver, última llamada, 974-78-2420. ¿Cuántos resultados en contra de Perú hay, Javier, por el momento? A ver, en contra de Perú. Bueno, práctica. ¿Todos? No me digas que todos. La mayoría. ¿La mayoría? Sí, pues la mayoría. No le tienen fe a Perú. Sí, pues. Bueno. 974-78-2420. Vamos a recibir la última llamada telefónica para el sorteo de estos polos de colección y estos gorros de colección de nuestra provincia de Cotabambas. Recordarles que estamos próximos a cumplir 14 años, ¿ah? 14 años de Radio Surfuy, la voz de todos. Ustedes también pueden dejar sus comentarios ahí, sus saluditos. De repente quieren saludar a alguno de los locutores en especial, en particular. Los invitamos a que puedan hacerlo por el Facebook de la radio y también, ojo, los invitamos a que ingresen a la página web y ahí van a poder conocer un poquito más de cerca a todos los locutores. Ahí está Guillermo Recharte, está Javier Checya, está David Ortiz, César Loaiza, Gonzalo Huirce, bueno, en fin, Lisbeth Saldívar también está. ¿Ah? Hola, buenos días. Buenos días, mi nombre es Froilán. ¿Cómo estás, amigo? ¿Tu nombre completo? Froilán Calle Ramos, acá de Chalhuahuacho. Froilán, ¿de qué parte exacta de Chalhuahuacho nos llamas? Acá, de la comunidad de Patario. Listo, un saludo para la comunidad de Patario. ¿Cuál es tu score, mi amigo Froilán, para esta noche? 1-0 a favor de Perú. Bien, 1-0. ¿Te animarías a decir quién podría meter el gol? Bueno, a ver, adelante creo que está la Padula, ¿no? Que hace tiempo creo que no hace gol, pero esta vez sí lo puede hacer. Ojalá Dios te escuche y la Padula se ilumine y hoy día haga un golcito. Listo, te agradecemos, amigo, por la comunicación. Gracias. Nos vemos. Perfecto, muchas gracias. 8 de la mañana con 11 minutos. Vamos con lo que corresponde en el informativo Guillaricuy. En Guillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional.
De la mañana con 12 minutos, le hemos robado unos minutitos a Lisbeth Saldívar. Bueno, tendrá que entendernos, todo es por el fútbol, ¿no? Somos locos por el fútbol. Lisbeth, ¿cómo está? Buenos días. Lisbeth, ¿cuál es su score? ¿Quién gana esta noche? ¿En serio quieren que les diga? No, bueno, ya estamos acostumbrados, Lisbeth, porque acá hay varios que han ido por Colombia. Hay varios que han ido por Colombia, así que ya no nos va a afectar tanto. Bueno, una raya más al tigre, como dicen, yo también voy por Colombia. 2-0, pues. Ah, no. No, sí, no puede ser. No sí. Y siendo optimista, creo yo. No vaya a ser que como lo que ocurrió con Venezuela, una goleada. Puede ser. Quizá. Bueno, ojalá que no. Bueno, esperemos qué va a pasar. ¿A qué hora es? ¿8? 8:30. 8:30. Por favor, a su querido acompañante, por favor, dele el trato correspondiente. 8:30 de la noche, algunos piqueos, su gaseosita, si le gusta su cafecito, dele ese espacio, ¿no? Son 2 horitas, nada más, por favor. Ok, a tu recomendación. Ok, vamos a engreírle entonces. Le corresponde. Lisbeth, sí. Vamos con las portadas. Vamos con las portadas. 8 de la mañana con 13 minutos. Hoy estamos 6 de septiembre 2024. El saludo para todos mis amigos quienes están en sintonía de Radio Surfui a través de las diferentes plataformas. Rapidito, damos lectura a los principales diarios de circulación regional. Empezamos con el diario El Chasqui, Apurímac para el mundo. Más de 80 incendios forestales. Por irresponsabilidad de incendiarios en distintas zonas de nuestra región, vienen registrándose incendios forestales con graves consecuencias al medio ambiente. La cobertura natural afectada, plantaciones afectadas, las chacras afectadas. Las autoridades pertinentes deben hallar, dice, a culpables para sancionar drásticamente, pues de no ser así, continuarán por ausencia de lluvias. ¿Qué está pasando? Realmente este año ha sido tremendo, empezando por nuestra provincia y en toda la región. Más de 80 incendios en lo que va del año. Vamos, parte superior del diario El Pregón, Chasqui nos dice: despiste de volquete ocasionó restricción de vía en Turiza. Designan nuevo director de la Dirección Regional de Trabajo. Concluyen explanación, dice, del nuevo circuito de manejo en Auquibamba. Otro diario de nuestra región es el diario El Pregón, el diario de Apurímac. Políticos desesperados por las elecciones regionales y municipales del 2026. Claro, ya está a la vuelta de la esquina. Con los nervios de punta, los candidatos apurimeños que no consiguieron partido político andan contra el tiempo, ya que las normas electorales establecen que los ciudadanos que deseen ser candidatos en las elecciones regionales y municipales de 2026 deben estar afiliados a una agrupación política. Y las afiliaciones vencen el 7 de octubre 2024. Fiesta deportiva gloriosa. Hoy continúa la 5ª edición de Olimpiada de Exalumnos Miguel Grau 2024. Direza Apurímac garantiza cierre de brechas de vacunación en barrido nacional para proteger a niños de 1 a 6 años. Ojalá que las vacunitas, pues, para que protejan a los más pequeños. Nos vamos hasta la región de Cusco, que nos dice el diario también llamado o denominado Cusco. Gobernador regional Werner Salcedo señala que Cusco ya no aceptará más postergaciones del Hospital Lorena. Ministro de Salud debe llegar urgente al Cusco. Autoridad regional señala que la empresa francesa también debe brindar explicaciones sobre situación de la infraestructura en construcción. Por su parte, el gerente regional de salud señala que es imprescindible que se muestre cronograma definitivo de saldo de OPS.
Confirman que se elevará, dice, de 250 a 350 soles, incremento de pensión 65. ¿Qué le parece? Nuestros abuelitos entonces van a poder cobrar un poquito más de platita, de 250 a 350 soles. Esto va a regir a partir de mayo de 2025. Considero que el tema de estos apoyos sociales para los abuelitos, creo que están bien. Pero ya los otros apoyos, mientras uno todavía tiene la fuerza, puede trabajar, ¿verdad? Entonces, creo que se podría focalizar más, quizá pensando en nuestros abuelitos en la tercera edad, básicamente, y ya no los otros grupos, ¿ah? Bueno, opino. Ejecución del nuevo mercado Cascaparo será por fin una realidad. Alcalde del Cusco suscribió contrato para la formulación y supervisión del expediente técnico del mejoramiento y ampliación del mercado de Cascaparo en el Ministerio de la Producción para confirmar ejecución de esta nueva infraestructura. Parte superior del diario El Cusco, Policía Nacional del Perú Cusco capturó a cabecilla de banda los Dandy Express. Inicia el proceso de consulta sobre uso del Hotel Sanctuary Lodge. Vladimir Cerrón pide que se anule su inhabilitación para, ejercer cargos públicos. Vamos con otro diario, el diario El Sol. Capturan a presunta cabecilla de los Dandys Express de Cusco. Autoridades allanaron la vivienda desde donde operaba María Calero, presunta cabecilla de los Dandys Express. Investigado por delitos de extorsión y contra el patrimonio. La mujer ordenaba, dirigía actos contra los agraviados. ¿Qué le parece? Para la gracia que tiene la María Julia Calero Becerra. Parte superior del diario El Sol, Hospital Antonio Lorena, lleva más de una década de retrasos y corrupción en obra más esperada del Cusco. Ya son como 11, 12 años, para ser exactos. Médicos del Cusco exigen la destitución ya del ministro de Salud, César Vázquez, para que esto pueda destrabarse ya por completo. Según el cronograma de trabajo, obras físicas de la Vía Express culminarían, dice, a fines del mes de octubre. Bueno, esa sí está avanzando, esa sí, a Dios gracias, está avanzando. ¿Qué más? Otro diario, nos vamos hasta Arequipa, el diario El Correo, nos trae actualizado en su portada. Suboficial teme por su vida, 8 meses de prisión para policía. El agente Antoni Pérez permanecerá, dice, recluido mientras en las investigaciones en su contra por la muerte de un obrero y su hijo. Pide garantías para él y su familia, pues recibió varias amenazas y juez criticó duramente la sustentación del fiscal. 8 de la mañana con 20 minutos. Ladrones entran al Honorio y se llevan un desfibrilador se lo llevan. Al hospital entraron calladitos, han entrado como pacientes y luego se salieron pues con este equipo importante. Pide que se siga la búsqueda de pescadores también en Arequipa. Así están estos diarios de circulación regional. Nos vamos al diario con el diario El Comercio en su circulación nacional, que nos dice en su portada, preocupante: ambigüedad favorece a Nicolás Maduro. Gobierno de Boluarte ya no reconoce como presidente electo de Venezuela a González. En contraste con lo que aseguró en la OEA el ex canciller, el primer ministro Gustavo Adriancén, declaró que Edmundo González no puede ser presidente electo. La oposición venezolana demanda un reconocimiento internacional del real ganador, dice, de los comicios. El mundo sabe que Maduro fue derrotado por paliza, dice María Corina Machado. ¿Qué más tenemos en el diario El Comercio? El presidente de la Comisión de Economía planteará eliminar la ley de topes financieros. Mientras tanto, expertos analizan las modificaciones electorales que están pendientes para el proceso 2026. Vamos con más diarios de circulación nacional. Entre manos tengo La República, 8 de la mañana con 21 minutos. Candidatos a la Junta Nacional de Justicia siguen en carrera pese a sus antecedentes. No cumplen con los
estándares de integridad. Hay 2 ex jueces señalados por vínculo con el prófugo César Inostroza, una congresista que integró la mesa directiva de Manuel Merino, y un ex procurador del gobierno aprista. Los perfiles de estos aspirantes a la Junta Nacional de Justicia serían contrario a la exigencia de idoneidad y solvencia moral para asumir los cargos. Ahora se someterán, dice, a la prueba de entrevista personal. Más información a la derecha de este diario, en su titular, PBI podría trepar, dice, al 4% este año, según pronóstico del gobierno. La cifra se aleja al 3.2% planteado por el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco macroeconómico multianual. ¿Qué más tenemos? Testigos identifican al grupo de confianza de los hermanísimos Boluarte. Otro diario de circulación nacional. ¿Qué más tenemos? Gestión, 8 de la mañana con 22 minutos, reducción de dry WAC en mira del gobierno. Se afectarían, dice, los sectores textiles y confecciones, agroexportaciones. Asimismo, afirman los gremios empresariales. Poder Ejecutivo estima ahorro fiscal de 770 millones solo en el año 2025 y de 1 millón en el año 2026. Más información, se viene la ola fuerte de inversión, dice, en valores, bolsa de valores en soles. Pero 21, ¿qué dices? 8 de la mañana con 23 minutos. El gobierno no tiene tiempo para hablar de la inseguridad ciudadana en el país. El crimen sí puede esperar. Fiscal de la Nación pidió que se convoque, dice, con suma urgencia al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, pero el premier Adriasen no fija fecha para la reunión. Eso puede esperar, dice. ¿Qué le parece? Presupuesto de 2025 es descentralizada y asegura recursos para regiones. Gobiernos locales ampliarán, dice, asistencia que brindan. Afirma que el jefe del gabinete ministerial, Gustavo Adriasen, al sustentar el pliego presupuestal en el Pleno del Congreso de la República, este proyecto prioriza, dice, los mayores desafíos del país y las necesidades de los sectores más vulnerables, impulsando así el crecimiento. El detalle es que hay mucha contradicción, ¿no? O sea, más presupuesto para nuestras municipalidades, para la región, pero si sacamos cuentas y el avance presupuestal, digamos, de cada año, hemos llegado, creo yo, en los mejores casos, un poco más de 50, un poco más de 60, por ciento nada más de avance. Entonces, más presupuesto se podrá. Bueno, 8 de la mañana con 24 minutos. Muchísimas gracias, compañeros. Adelante, nos escuchamos conmigo en La Chambita a las 9 de la mañana. Te toco un antiscam. Buen fin de semana. Perfecto, Lisbeth, muchísimas gracias. Gracias. 8 de la mañana con 26 minutos, Gonzalo. Nuevamente, por favor, su score para ya retirarnos. El score para hoy, bueno, vamos a ir 1-0 Perú, ¿ya? Con fe. 1-0 Perú, vamos. Igual, 1-0. 1-0 Perú. Perfecto. Amigos oyentes, punto final al informativo Huillarico y estamos ya reencontrándonos en los próximos programas. Que tengan un bonito día. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición.